Números capítulo 26. Censo del pueblo en Moab. Dios habló con Moisés y con Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les mandó lo siguiente: Vean cuántos varones israelitas hay que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista deben hacerla de acuerdo a la familia a la que pertenezcan. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar les ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal y como Dios les mandó. Estos son los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Enoc, Falú, Gersón y Carmí. De todas las familias de Rubén se contaron 43.730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo 3 hijos, Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán eran parte del grupo de Coré que se rebeló contra Dios y contra Moisés y Aarón. Por esa razón, la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas, y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no lo obedecen. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jaquín, Zera y Saúl. De sus familias se contaron 22.200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron Zephón, Aggi, Suní, Osni, Eri, Arod y Areli. De sus familias se contaron 40.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Judá fueron Onán, Selá, Fares y Zerah. Y Onán murieron en el territorio de Canaán y por eso no fueron contados. Fares tuvo 2 hijos, Esrón y Jamuel. De todas las familias de Judá se contaron 76.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isaacar fueron Tolá, Puvá, Jasú y Simrón. De todas sus familias se contaron 74.300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Sered, Elón y Jaeleel. De todas sus familias se contaron 70.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Maquir. Maquir tuvo un hijo, Galaad. Los grupos familiares de Galaad fueron 6: Lezer, Heblec, Asriel, Siquén, Semidá y Efer. Efer tuvo un hijo, Zelofad. Zelofad no tuvo hijos, sino hijas, Manla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. De todas las familias de Manasés se contaron 52.700 hombres. Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Sutelá, Becher y Taán. Los descendientes de Sutela formaron el grupo familiar de Herán.
De todas las familias de Efraín se contaron 32.500 hombres. Estos y los de la tribu de Manasés fueron los descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Belá, Asbel, Airán, Sufán y Ufam. Bela tuvo dos hijos, Ard y Naamán. De todas las familias de Benjamín se contaron 45.600 hombres. Dan tuvo un hijo y de sus descendientes se formó un grupo familiar, Suam. De este grupo familiar se contaron 74.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Aser fueron Imna, Isbi y Beria. Beria tuvo dos hijos, Eber y Malquiel. Aser también tuvo una hija llamada Sera. De todas las familias de Aser se contaron 53.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Jaseel, Guni, Jezer y Silem. De todas sus familias se contaron 45.400 hombres. Todos los israelitas que se contaron y anotaron fueron 601.730 hombres. Orden para la repartición de la tierra. Dios volvió a hablar con Moisés y le mandó: ahora repartirán el territorio entre toda la gente que acaban de contar. A las familias más grandes les darán más terrenos, a las familias más pequeñas les darán menos terrenos. Se le debe dar una parcela a cada familia anotada en la lista. Repartirán el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las pequeñas. Todo se repartirá por orden, de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenezcan. Censo de la tribu de Leví. También contaron a todas las familias que descendían de Leví, quien tuvo 3 hijos, Gersón, Kehat y Merari. Así se formaron 3 grupos familiares, y de estos surgieron otros 5 grupos familiares: Libni, Hebrón, Kehat, Mali y Musi. Kehat tuvo un hijo, Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed. Ella nació cuando Leví todavía estaba en Egipto. Amram y Jocabed tuvieron 2 hijos y una hija, Aarón, Moisés y María. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Pero Nadab y Abiú murieron por haber prendido el incienso del santuario sin seguir las instrucciones exactas que Dios había dado. El número total de varones descendientes de Leví mayores de 1 mes fue 23.000. A ellos no se les contó junto con las demás tribus de israelitas, porque no se les dio ningún terreno. Caleb y Josué sobreviven. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Todos ellos
murieron en el desierto como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué.